En medio de las montañas y sabanas en el corregimiento de Becerril, departamento del Cesar, Colombia, se esconde una cueva rodeada de misterio, la Trementina. Hace algunos años, un hallazgo estremeció a la comunidad. Restos humanos aparecieron en su interior. Los rumores corrieron muy rápido. ¿Serán víctimas del contrabando en la zona fronteriza con Venezuela? ¿Se trata de una fosa común usada por grupos armados? La sospecha se extendió como pólvora. La gente temía que esa cueva guardara un secreto oscuro, un testimonio de la violencia reciente que tanto ha marcado al país. Pero detrás de ese silencio eterno se escondía otra historia, mucho más antigua y trascendental. Una historia que solo la antropología forense podía revelar. Ante la incertidumbre del caso, la Procuraduría General de la Nación solicitó ayuda a expertos. La Universidad Nacional de Colombia buscó al reconocido antropólogo Gonzalo Correa Lurrego para estudiar los restos encontrados en la Trementina. Los primeros estudios permitieron esclarecer que las muestras encontradas en el sitio correspondían a un esqueleto parcialmente articulado, 5 cráneos adicionales y múltiples huesos postcraneales dispersos, lo que relevaba un patrón de entierro secundario colectivo, práctica funeraria propia de los pueblos indígenas de la región. El primer paso fue el análisis osteológico. La osteología es una rama de la antropología física. En esta se estudia la forma, estructura, enfermedades y disposición de los huesos. Para el esclarecimiento de este caso se revisó hueso por hueso en busca de señales de violencia y rasgos característicos. Los resultados indicaron ausencia de evidencia de violencia perimorte y rasgos culturales característicos. 2 casos de deformación craneana artificial y un cráneo con pigmentación rojiza uniforme, indicativa de rituales mortuorios antiguos. Luego se realizaron estudios cranométricos y antropométricos. La craneometría es la encargada de estudiar las dimensiones y formas del cráneo y la antropometría es el estudio de las medidas corporales sistemáticas que permiten comparar individuos o poblaciones. En este caso, los investigadores se encargaron de medir los cráneos y huesos largos, como fémures y húmeros, para estimar la edad, estatura, sexo y afinidad poblacional de los individuos. Los métodos empleados en este estudio fueron: en la pelvis se tomó en cuenta la forma del arco subpúbico, más angulado en mujeres, y escote ciático, más ancho en mujeres. Además que la superficie articular de esta cambia con la edad, de textura rugosa a lisa y erosionada. En el cráneo se observó el desarrollo del arco superciliar, más marcado en hombres, y mastoides más robusto en hombres. Estos criterios fueron tenidos en cuenta en estos huesos porque la pelvis es el hueso más dimórfico, diferenciable por sexo, en humanos debido a adaptaciones al parto en mujeres. El cráneo, aunque menos preciso, ofrece rasgos secundarios útiles. Los resultados fueron reveladores. Se trataba de individuos con estatura baja en promedio y con rasgos que coinciden con poblaciones indígenas prehispánicas. El análisis dental también dio pistas. Los dientes mostraron un fuerte desgaste propio de dietas a base de maíz y fibras vegetales, muy distintas a las dietas modernas y además sin ningún rastro de odontología contemporánea. Ese método fue empleado ya que en restos jóvenes la edad se estimaba mejor con dientes y huesos en crecimiento que con métodos para adultos. Finalmente, se examinó el contexto arqueológico. El contexto arqueológico es el conjunto de condiciones físicas, espaciales y culturales que rodean a los restos humanos. Incluye tanto el lugar donde están los restos como su relación con el ambiente y con otros elementos materiales. En este caso, se estudió la ubicación de los huesos dentro de la cueva, su estado mineralizado y fragmentado y la forma en que estaban depositados. Nada de esto correspondía a un entierro clandestino reciente, más bien todo apuntaba a un lugar utilizado durante siglos por comunidades nativas. Con todas estas pruebas, el misterio comenzó a aclararse. Los restos no eran de víctimas de guerras recientes, no correspondían a masacres ni a fosas comunes del conflicto armado colombiano, menos a víctimas de un posible contrabando entre fronteras. Estos eran mucho más antiguos y, sin saberlo, iban a ser un gran paso para la antropología colombiana. Pertenecían a individuos de las comunidades indígenas Chimila, un pueblo originario del Caribe colombiano reconocido por su historia y resistencia frente a la colonización. Para finalizar la investigación, se aplicaron técnicas modernas de documentación digital.
Se utilizó el método de fotogrametría que permite crear modelos tridimensionales de alta precisión de escenas de crimen y evidencias. Gracias a esto, se pueden registrar con detalles la ubicación, la forma y tamaño de cada hueso hallado en la cueva, así como la posición exacta de estos. Además, se realiza un mapeo topográfico, una técnica empleada para documentar y analizar escenarios forenses, que ayuda a reconstruir eventos y contextos de hallazgo complejo. El resultado terminó de reforzar las sospechas. Los restos no estaban en posición anatómica primaria, es decir, no eran cuerpos recién depositados en fosas clandestinas. Por el contrario, se encontraban en posiciones habituales de entierros típicos de las comunidades indígenas. La cueva de la Trementina no era un cementerio clandestino, era en realidad un centro de entierros colectivo indígena, un espacio sagrado donde durante generaciones se depositaban los cuerpos de sus muertos como parte de rituales funerarios. Lo que al principio parecía un testimonio de horno reciente, se transformó en una ventana hacia el pasado ancestral de Colombia. El caso de la Trementina nos dejó una enseñanza poderosa. No siempre lo que parece un crimen reciente lo es. Solo la ciencia a través de la antropología forense puede distinguir entre la violencia del presente y la memoria del pasado. Gracias a las investigaciones, se demostraron que estos restos eran parte del patrimonio ancestral indígena Chimila. Lejos de ser un símbolo del conflicto armado, la cueva presentaba un testimonio de identidad, memoria y convención indígena colombiana. La verdad que emergió entre los huesos fue clara. La Trementina no guardaba un crimen, guardó la historia, guardó la voz silenciosa de un pueblo que sigue vivo en su legado cultural.